distintos instrumentos que son ya sea para desarrollar proyectos de innovación por parte de las empresas o bien para generar condiciones habilitantes. Para eso tiene distintos subsidios y dentro de esas herramientas manejadas, una herramienta que tiene sus particularidades es lo que es la ley I+D, que generalmente es una de las más desconocidas porque no es propiamente un subsidio, sino que es un incentivo tributario. Entrando ya particularmente a la ley que llamamos la ley de incentivo tributario de I+D, concretamente es la ley 20.241, si alguien la quiere buscar en la biblioteca del Congreso, tiene como objetivo general mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas, entregándoles un incentivo para cuando éstas hagan inversiones, o sea, hagan gastos en investigación y desarrollo, en el contexto de proyectos que, para poder considerar que esos gastos se están ocupando en investigación y desarrollo, son primero revisados y certificados por Corfo. Dentro de las definiciones de la ley se establecen definiciones propias de investigación y desarrollo. Uno puede definir investigación y desarrollo por muchos cuerpos de literatura, particularmente existen el manual de Frascati y también lo que uno entiende como coloquialmente con investigación y desarrollo. Sin embargo, la ley tiene definiciones propias que son las que se ocupan para ver el prisma de cómo estamos midiendo o determinando que hay más de un proyecto en particular. Por investigación, bueno, una búsqueda metódica que tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento. Aquí no hay se reconoce tanto investigación básica como investigación aplicada, teniendo la diferencia de que, claro, por lo general aplicada es para un objetivo práctico, que investigación básica no necesariamente tiene que tener un objetivo industrial en particular. Cualquiera de esos dos tipos de investigaciones está reconocida por la ley, sin embargo, lo que probablemente entenderán, obviamente generalmente las empresas suelen incluirse mucho más en investigación aplicada. Y por otro lado, el desarrollo, que consiste en aplicar estos nuevos conocimientos para desarrollar nuevos materiales, productos, servicios, dispositivos o la puesta en marcha de estos o la mejora sustancial de ya existentes. También se reconoce y se hace una particularidad en programas informáticos, y acá estamos hablando de distintos software, inteligencia artificial o distintos temas de procesamiento en el área de la informática, que den lugar a mayor conocimiento o sean mejoras sustanciales a lo que ya existe en el estado de la técnica y estén resolviendo una incertidumbre científica. Particularmente, la ley también define exclusiones, actividades que independiente de que estén relacionadas a un proyecto no son reconocidas como I+D y por lo tanto dentro de la presentación de un proyecto esas actividades por lo general son excluidas. Particularmente las pruebas y evaluaciones, una vez que el prototipo ya se transforma en un producto comercializable, o sea, cuando ya resolvimos las dudas técnicas asociadas a generar una innovación y ya estamos haciendo validaciones de mercado, mejora adaptaciones que puedan considerarse de carácter rutinario, ahí estamos hablando de cuando hacemos cambios de materiales o cambios de insumos que son comunes dentro de esa industria en particular, por lo que uno podría esperar que los resultados de esos cambios son ya conocidos dentro de el cuerpo de conocimiento experto dentro de esa industria o dentro de esa tecnología en particular, modificaciones estéticas o menores, cambios de materiales, de productos, procesos. Algo también importante, la promoción de aquello que sea resultado de investigación y desarrollo. Eso significa que la ley excluye dentro de un proyecto las actividades que estén netamente dedicadas a la divulgación, sino que se enfoca más en el desarrollo tecnológico propiamente tal, o en la generación de este nuevo conocimiento, no necesariamente cómo se divulga. La adquisición meramente de propiedad intelectual, o sea, la transferencia tecnológica que sea exclusivamente que una empresa quiera comprar o licenciar una patente, no está considerado como I+D, sino que está considerado como transferencia tecnológica y por lo tanto una exclusión dentro de la ley. Y por último, estudios que son más de mercado de comercialización, que ya son de ámbito comercial. Dentro de las modalidades y entendiendo que esas son las definiciones y que están esas exclusiones, ¿qué es lo que propiamente uno evalúa o qué es lo que llega desde el punto de vista de cómo un proyecto solicita, cómo una empresa solicita mostrar a Corfo que está haciendo I+D? Existen dos modalidades o dos tipificaciones claves. Una que son proyectos de I+D y otra que son contratos de I+D.
Los proyectos son el conjunto de las distintas actividades que está haciendo una empresa, que puede ser con capacidades propias, o sea, con sus propios cuerpos de investigadores y sus propios recursos humanos, o contratadas a terceros, que estos terceros pueden ser universidades, pueden ser otras empresas, pueden ser empresas internacionales, universidades internacionales, para desarrollar un proyecto de I+D. Y por otro lado, existe una tipificación específica de contratos de I+D, en el cual lo que está haciendo la empresa es contratando el 100% de este proyecto a centros de investigación. Estos centros de investigación son centros de investigación que se inscriben y están en un registro de Corfo. Y particularmente, considerando esas dos tipificaciones, ya, ¿qué es el beneficio? ¿Qué es lo que las empresas obtienen considerando que puedan presentar un proyecto y pueden llegar a certificarse? El beneficio es un beneficio tributario, que significa que anualmente todos los pagos que haya hecho una empresa en el contexto de un proyecto que ya fue certificado, obtiene un beneficio tributario que se aplica contra lo que es el impuesto de primera categoría, o sea, el impuesto a la renta. Significa que si una empresa gasta 100 millones en un año determinado, tiene dos potenciales beneficios. Un beneficio que llamamos el crédito, que es el 35%, que una vez ellos determinan sus utilidades y se calcula el impuesto que ellos tienen que pagar, el 35% de lo que ellos gastaron en I+D se puede aplicar directamente como un crédito para pagar ese impuesto y disminuir el pago. Y por otro lado, las utilidades se calculan al considerar los ingresos operacionales de la empresa versus sus costos. Esos costos a veces consideran únicamente los costos que son asociados a actividades comunes de la empresa, por lo que no necesariamente están considerando estos gastos que la empresa está haciendo en I+D. Lo que permite este incentivo tributario es que el 65% de esos gastos que está realizando se pueden ocupar para incrementar los costos operacionales y por lo tanto las utilidades bajan. Y eso es lo que se llama el gasto reconocido necesario para producir la red. Y eso de cierta manera entrega un beneficio indirecto, ya que al reduce el impuesto a pagar y entonces existe un efecto directo dado por el crédito, un efecto indirecto dado por el gasto, y eso entrega un beneficio de que de un proyecto anualmente, de todos los pagos, aproximadamente el 52,55% es el beneficio total que podría obtener de, entre comillas, ahorro por haber realizado esta inversión específica en I+D. Acá, en datos ficticios, un proyecto, por ejemplo, que gastara 100 millones en I+D en un año, en un contexto donde la empresa no está considerando ese gasto como un gasto necesario para producir la renta y no tuviera certificado ningún tipo de proyecto de I+D, tendría esos ingresos operacionales, esos costos operacionales, tendría esa utilidad antes de impuesto, un impuesto a la renta de 99,9 millones y en un caso alternativo, donde ese gasto realizado en I+D estuviese certificado, primero pasaría por este efecto que hablamos del gasto, o sea, incrementan los costos operacionales, lo que reduce las utilidades antes de los impuestos, por lo tanto, el impuesto a pagar es menor, y además a ese impuesto a pagar se le aplica el crédito tributario del 35%, generando que el impuesto a pagar final baja desde 99 hasta 47. Eso como en términos bien amplios es como el funcionamiento desde el punto de vista de cómo funciona esto y por qué las empresas lo ocupan. Porque eso les permite disminuir lo que ellos tienen que hacer por concepto de pago. ¿Y cómo opera esto en la realidad? Además de qué efectos tiene y quiénes pueden acceder a este beneficio, que también es algo muy importante. Todas las empresas o todos los contribuyentes de primera categoría pueden acceder a este beneficio siempre que declaren renta mediante contabilidad completa, no mediante renta presunta, y que poseen un sistema financiero contable que les permita hacer este proceso de separación de gastos y individualización de qué gastos son efectivamente de demanda. Esos son los requisitos base para poder ocupar el beneficio. Adicionalmente, ellos solicitan certificar proyectos o contratos que tienen que ser por lo menos de 100 UTM. El crédito que ellos pueden tener anualmente por contribuyente es de
15.000 UTM, eso aproximadamente ya está como cerca de los 900 o 1.000 millones de pesos, o sea, el crédito que ellos pueden obtener, que es aproximadamente un tercio de lo que ellos están gastando, es lo que pueden obtener anualmente en crédito por rubro. Significa que una empresa que está haciendo 3.000 millones de pesos en gasto anualmente en I+D, si estuvieran todos esos gastos certificados, podría obtener 1.000 millones de crédito para reducción del impuesto general de origen. Cada solicitud tiene un pago de arancel que varía entre las 10 y los 30 UTN y está asociado a cuánto es el monto total del proyecto que uno está esperando certificar. Tiene un componente asociativo. ¿Qué significa esto? Que las empresas pueden postular juntas en caso de proyectos que consideren desafíos industriales, los cuales distintas empresas están aportando recursos para resolver un problema industrial. Y por último, hay dos aspectos que creo que son también muy importantes. Por un lado, este crédito es complementario con subsidios públicos. ¿A qué nos referimos con esto? Ciertos fondos, como los subsidios que entrega Corfo, como los proyectos FONDEF, como los FIA, a veces tienen aportes empresariales que son desembolsos. Esos desembolsos, considerando que el contexto del proyecto estuviera alineado con la ley, que en la mayoría de los casos lo están, pueden solicitarse para ser certificados bajo la ley de incentivo tributario, significando que una empresa que está aportando en el contexto de un proyecto, los gastos que está haciendo podrían ser candidatos a obtener este beneficio, haciendo la solicitud correspondiente. Y por otro lado, para empresas pymes, empresas de base científico-tecnológica o empresas que por lo general no tienen utilidades y por lo tanto no hacen un pago de impuesto a la renta, para lo cual uno diría, bueno, entonces este beneficio no les sería tan útil. Sin embargo, en un caso donde en un ejercicio tributario en particular no haya habido un pago del impuesto, el crédito generado se provisiona para ejercicios siguientes. Significa que una empresa que está haciendo gasto de I+D pero que todavía no tiene utilidades puede certificar sus gastos y estar generando un crédito que puede llegar a ocupar cuando esta empresa finalmente esté generando utilidades. ¿Qué tipo de gastos y qué es lo que se reconoce en el contexto de un proyecto de I+D? Eso también está definido en la ley. Lo clave es que son desembolsos efectivos realizados por el contribuyente que está solicitando el beneficio. O sea, esto siempre está en el foco de la empresa, qué gastos está haciendo la empresa. Se reconocen distintos recursos humanos, subcontratos, gastos directos que pueden ser materiales y fungibles, arriendos, protección de resultados, o son solicitudes de patentes, servicios básicos y también las cuotas de depreciación de inversión activa fija. O sea, si se compra un equipo en el contexto de un proyecto, las cuotas de depreciación de ese equipo se pueden utilizar en el contexto de la ley, y lo mismo respecto a construcciones e infraestructura. Esos siempre son desembolsos efectivos. ¿A qué nos referimos con eso? Que en ciertos subsidios y en ciertos otros instrumentos públicos se hacen a veces estimativos de cuánto es lo que está valiendo un aporte en particular. En este caso, cuando se habla de un subcontrato, es efectivamente cuáles son los documentos tributarios, las facturas y los cambios de dinero que se está haciendo desde el punto de vista del contribuyente. Eso es lo que es potencialmente aceptado y se puede convertir en el beneficio tributario. Y eso en el caso de un proyecto de I+D. Como habíamos comentado, había también el concepto de contrato. El contrato es bastante más simple porque lo único que se certifica al presentar un contrato es el contrato propiamente tal, que tiene que ser celebrado entre el contribuyente y el centro registrado en Corfo. Este contrato tiene que indicar el monto pactado, el objeto del contrato y los plazos del proyecto. Y después las facturas asociadas a los pagos de ese contrato, que a veces también están estipulados dentro del contrato, son lo que se rinde y sobre lo que se obtiene el beneficio tributario. ¿Cómo se postula y cómo funciona todo esto ya de un enfoque más cómo una empresa empieza a hacer uso de la ley? Algunas características globales. La ley de incentivo tributario
es ventanilla abierta, eso significa que está abierto, uno puede postular en cualquier momento del año, no cierra en ningún momento la convocatoria. No es competitivo. ¿Qué significa eso? Al contrario de ciertos subsidios que están ligados a disponibilidades presupuestarias, no existe un número máximo de empresas que puedan optar al beneficio en un año determinado. No está determinado ni por sector ni por tamaño de empresas. Entonces, eso significa que cada solicitud es evaluada en su propio mérito y no en relación a cómo se compara con otras solicitudes, tratando de elegir la mejor entre todas ellas. Cualquier empresa que esté cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley puede optar al beneficio tributario. Y también el sector y la tecnología son abiertos, lo que significa que la ley no tiene un foco sectorial específico, no hay ninguna industria ni tecnología que esté privilegiada por sobre la otra. Existe obviamente ciertas tecnologías y ciertas industrias que son mucho más activas en ciertos proyectos de I+D, pero no existe una preferencia a la hora de determinar si se cumple o no con los requisitos. Existen distintas modalidades, pero esencialmente para obtener beneficios tributarios siempre es necesario hacer una solicitud de certificación. La solicitud de certificación es lo que nosotros entendemos como la postulación oficial a Corfo. Desde el momento que se hace la postulación es desde el momento que, en el caso de que la empresa fuese a certificar su proyecto, podría reconocer gastos. Sin embargo, obviamente los proyectos de I+D pueden ser largos, pueden ser complejos, y el recopilar todos los antecedentes técnicos para hacer una buena postulación es bastante complejo. Por lo tanto, existe un mecanismo opcional llamado una manifestación de intención, que en términos más coloquiales es de cierta manera un preaviso o una postulación simplificada, en el cual yo postulo a Corfo entregando únicamente el objeto del proyecto, el título del proyecto y dando antecedentes de gastos que estoy haciendo en relación del proyecto. Corfo acoge eso dentro de 15 días y eso me entrega un plazo de hasta 18 meses para solicitar la certificación del proyecto propiamente tal, y tener una manifestación hace que cuando yo hago la solicitud del proyecto, la fecha de inicio del proyecto puede ser desde el momento de la manifestación, o sea, me entrega una suerte de retroactividad en el caso de un proyecto que ya haya iniciado, donde yo ya estoy haciendo distintos gastos. Sin embargo, todavía no he abordado la formulación, que puede tomar algunos meses y que puede ser bastante compleja dependiendo de la envergadura del proyecto. Una vez se envía esta solicitud de certificación, Corfo verifica antecedentes, hace revisión de distintos aspectos y dentro de un plazo de 180 días corridos se entrega una resolución del estado de la certificación del proyecto o contrato, que puede tener tres resultados posibles. La aprobación total, que significa que el proyecto, su presupuesto y su alcance fueron totalmente validados sin que haya observaciones por parte de Corfo. La aprobación parcial, en la cual distintos aspectos del proyecto, ya sea algunas actividades o algunos ítems presupuestarios dentro del presupuesto entregado, hayan sido considerados que no eran necesarios para realizar el proyecto o que estaban dentro de alguna de las instrucciones establecidas por la ley. En ese caso se llega a una aprobación parcial, en la cual ciertos montos del proyecto son reconocidos y ciertos montos no. O un rechazo del proyecto, en el cual se considera que el proyecto no cumple con lo que son las definiciones de la ley. Acá está un poco la solicitud de certificación, que es obligatoria. Ahí está cómo se accede desde la página de Corfo y qué elementos considera. Considera elementos técnicos, que son un formulario y un plan de trabajo donde se espera establecer la metodología del proyecto, sus alcances y su carta GAN. Elementos presupuestarios, las memorias de cálculo, cuál es el monto que se está esperando certificar, cómo se defienden los montos y por qué son necesarios para el proyecto. Elementos legales, la declaración jurada, las personerías, la defensa de las capacidades, quiénes son los recursos humanos, si hay entidades subcontratadas, cuáles son los currículums de sus contratos y cuál es la infraestructura relevante para realizar el proyecto. Y en ese momento se hace también el pago de arancel, que está relacionado al monto esperado certificado. Y por otro lado está la manifestación de intención, que como habían mencionado es opcional y que únicamente se hace una declaración del título, una declaración del objetivo,
una declaración jurada al representante legal y se entrega como antecedente algún gasto que la empresa esté haciendo dentro de los últimos 30 días corridos, que demuestre que la empresa ya está incurriendo en gastos por concepto de este proyecto y por lo tanto necesitan generar este aviso de cuerpo para que se respeten gastos desde esa fecha en adelante. En 15 días corridos se entrega una respuesta sobre si se le acoge o no a esta manifestación y eso le entrega un plazo de hasta 18 meses al proyecto para hacer la solicitud obligatoria en la cual se considera como fecha de inicio de actividades la fecha en la que se hizo la manifestación. ¿Qué hace Corfo con la revisión de solicitudes? Por un lado está lo que son el análisis de objetos y metodología. O sea, verificamos que el proyecto y su metodología están de acuerdo con las definiciones de la ley. Para esto tenemos tanto distintos expertos sectoriales internos como evaluadores expertos y otros recursos para determinar que el proyecto efectivamente sea coherente con las definiciones de investigación y desarrollo, que esté resolviendo la incertidumbre, que la metodología se haga cargo de resolver las problemáticas. Por otro lado, hacemos una revisión del presupuesto y los costos del proyecto para que sean acorde a lo que observa el mercado y que sean coherentes con las actividades requeridas de certificar por el proyecto. Significa que revisamos qué recursos humanos están participando en el proyecto, cómo están aportando, qué asesores expertos hay, qué subcontratos hay, cómo los gastos en insumos esencialmente hablan con la actividad. Y por último, la determinación de las capacidades. Determinar que los recursos humanos involucrados en el proyecto o en los subcontratos sean suficientes para lograr las actividades propias. ¿Quiénes usan la ley? Dentro de las macro cifras hay aproximadamente a término del 2023 unos 1.230 proyectos que han sido certificados, hay 704 empresas únicas que que se han certificado desde el 2012. La mayoría de las postulaciones, el 85% de ellas, hace una manifestación previamente para poder reconocer gastos de esta fecha inicial. Se han certificado aproximadamente 889 mil millones de pesos y una parte importante del monto certificado fue certificado dentro del último año, donde el año pasado se certificaron aproximadamente 300 mil millones de pesos. Y dentro de eso hay distintas tendencias comunes. Bueno, acá también es importante comentar que la mayoría de las empresas, aproximadamente el 80% de las empresas que ocupan el incentivo tributario son empresas grandes. El 20% restante se reparte entre empresas que no tienen ventas, pequeñas empresas, medianas empresas y microempresas. Esto también tiene sentido desde el punto de vista de que el crédito tributario es exclusivo para el impuesto de primera categoría. No es un crédito reembolsable, es un crédito que solo es aprovisionado. Lo que significa que generalmente las empresas con mayores incentivos para usar este tipo de herramientas son las que están activamente pagando un alto impuesto a la renta. Dentro de los sectores más prevalentes tenemos sectores tales como minería, agricultura, pesca y acuicultura, construcción, siendo estos particularmente los proyectos donde más vemos proyectos y solicitudes. Particularmente en sector agropecuario, esto es una descripción muy a grandes rasgos de nuestro portafolio. ¿Qué tipo de proyectos vemos? Dentro de tres ejes comunes que se repiten bastante en las solicitudes, en biotecnología tenemos aspectos de mejoramiento genético, nuevas variedades, diagnóstico molecular, determinación de distintos tipos de marcadores asociados a DNA o RNA para determinar aspectos de interés comercial en distintos sectores, ya sea agrícola, ganadero, acuícola. Y también desarrollo de fármacos y vacunas. Eso es algunos proyectos que vemos. Otro foco también importante en temas de tecnologías verdes, en la revalorización de desechos en aplicaciones industriales. Hay muchos desechos generados por sectores ganaderos, sectores acuícolas, sectores agrícolas, que
tratan de revalorizarse en sectores como construcción, generando nuevos materiales, sectores madereros, de celulosa, etc. Generación de nuevas resinas, generación de nuevos adhesivos, de pinturas. También proyectos asociados a lo que es eficiencia energética e hídrica, ya sea a través de tratamientos de nuevas variedades vegetales o generación de distintas estructuras para tratar de mejorar esta eficiencia en contexto industrial específico. Y por último, también algo que estamos viendo mucho es la gran explosión que ha habido en tecnologías de información, en automatización y robotización de procesos, en sensorización y control automático y las distintas aplicaciones de inteligencia artificial, desde lo que es visión artificial para determinación de patrones, como el trabajo con ya los grandes cuerpos de datos con los que están trabajando alguna de. ¿Cómo se determina el I+D? Y con esto ya voy cerrando y podemos pasar a las preguntas. Acá hay una recomendación general, o más que nada, como coloquialmente entendemos esto, el I+D, según distintos cuerpos de literatura, particularmente de Manuel de Frascati, está asociado mucho al concepto de incertidumbre, y el concepto de incertidumbre en sí mismo, coloquialmente, se refiere a que no es posible determinar el resultado de un proyecto antes de hacerlo. ¿Y qué significa que no sea posible determinar el resultado? Que un profesional competente, un experto de esa misma área, no podría saber el resultado de esas actividades antes de realizarlo. ¿Cómo se defiende esto en el contexto de una solicitud? Que el plan de trabajo tiene que detallar de manera clara una metodología, permitiendo a un experto de formación similar poder entender qué es lo que se espera hacer el proyecto en relación a su alcance, principales técnicas, y que se haga una descripción apropiada de lo que se espera hacer en el proyecto. Hablamos de investigación y desarrollo, si estamos hablando de una investigación, cuáles son los conocimientos claves que se está tratando de generar desde el punto de vista de los hallazgos, y desde el desarrollo de la tecnología, claramente cuál es la tecnología que se está tratando de desarrollar. Y por otro lado, no poder determinar el resultado también significa que no existe un conocimiento o tecnologías disponibles que puedan lograr los objetivos del proyecto. Y eso tiene que ver con una descripción adecuada al estado de la técnica, la que después también nosotros contrastamos con capacidades internas y externas. Y en caso de que existan tecnologías disponibles o conocimientos asociados, es imperativo explicar en detalle cómo estos no permitirían por sí solos lograr el objetivo. Hay campos que están muchísimo más avanzados que otros en relación a ciertas tecnologías, hay variedades vegetales que están mucho más descritas que otras, hay técnicas de diagnóstico molecular que se han ocupado muchísimo en un modelo animal, pero no se han ocupado en otro. Entonces es muy importante poder determinar y establecer bien ese estado del arte para, al momento de la revisión, determinar que efectivamente es un proyecto que responde a este concepto macro de incertidumbre. Y por último, esta es mi última diapo, considerando el contexto de la charla, ¿cómo participan investigadores de universidades en proyectos de I+D y qué es lo que hemos visto? Generalmente, dentro de proyectos, hemos visto que investigadores participan como asesores expertos dentro de empresas, que es con un gasto reconocido, y subcontratos los cuales distintas unidades de una universidad entregan distintos servicios de análisis o incluso se cargo de una parte importante del I+D del proyecto. Nosotros siempre revisamos cada gasto en relación a cómo este gasto responde a las necesidades del proyecto. Sin embargo, lo que hemos visto participando en la fuerte participación de investigadores de universidades, de ciertos laboratorios en particular, es bajo este concepto en proyectos. Por otro lado, el término de contratos, los contratos son exclusivamente con centros registrados, sin embargo los centros registrados están tremendamente representados por distintas universidades. De hecho, si no me equivoco, la Universidad de Chile es la que tiene más centros registrados. Entonces ahí los distintos centros registrados pueden participar celebrando contratos de investigación con distintos contribuyentes. Eso es, a bien grosso modo, si me preguntas, muy feliz de responderlas. De todas maneras, nosotros siempre estamos respondiendo consultas y orientación en relación al proyecto en concreto, en relación a ideas de proyectos, de cómo funcionaría el caso a caso, a través de nuestros canales, particularmente en el caso del incentivo tributario tenemos este correo que es Info Incentivo Tributario.
Muchas gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para poder... Ricardo, muchas gracias a ti. La verdad es que toda la parte empresarial acá es un poco ajena, pero la parte particular del final, donde cómo se puede aprovechar, es precisamente lo que nos interesa a esto. No sé si el público tiene alguna pregunta, si no, yo tengo una bien concreta. En el fondo, cuando uno postula un proyecto FIA o FONDEF, digamos, evaluación tecnológica, se espera un porcentaje de aporte de la empresa. En general, estamos hablando de entre 10 y 20 millones de pesos. Y por lo que noté yo, el corte del gasto mínimo solicitable son 100 UTM, son cerca de 7 millones. Entonces, podrían, en el contexto de, digamos, una negociación con un asociado, investigadores de la Universidad de Chile, decirle, mira, necesito que me ponga esta cantidad de plata para el proyecto, pero si nos acogemos a esta ley, lo más probable es que al menos un porcentaje de esa inversión se te devuelva. ¿Eso es válido? Eso es una forma posible. Obviamente, si tienen alguno de esos casos, también lo podemos ir resolviendo a través de estos canales. Pero sí, lo que hemos visto mucho es en proyectos FONDEF, particularmente ciertos investigadores que ya conocen el beneficio, le comentan a la empresa, oye, empresa, nosotros sabemos que existe este incentivo tributario, entonces antes de que realices ese gasto, haz una manifestación de intención, y si es que el proyecto FONDEF se llega a concretar o en el momento que ya el proyecto esté más cuajado, hacemos la solicitud previamente tal para que el gasto que tú estás entregando, del cual nosotros estamos facturando, eh, puedas obtener un beneficio tributario sobre él. Incluso, si bien hay una compatibilidad, incluso puede ser, que también es otros casos que hemos visto, que también es, por eso el caso es bien importante aquí, hay veces que las empresas dicen, mira, yo estoy haciendo este aporte concreto en FONDEF, pero además yo tengo 3 o 4 investigadores propios que estoy aportando en el contexto de este proyecto, o tengo algún gasto que estoy haciendo pero que no puedo reflejar según lo que establece FONDEF. ¿Esos gastos serían potencialmente certificables? Serían potencialmente certificables, siempre se van a evaluar en relación a sus componentes técnicos, pero la ley entrega esa flexibilidad. Obviamente nosotros siempre hacemos una revisión de después si estos gastos que está haciendo la empresa, que quizás no estaban considerados en el contexto de un convenio FONDEF, claro, es muy distinto que la empresa diga, mira, yo acá estoy incluyendo, no sé, mis propios veterinarios o mis propios agrónomos que están haciendo mediciones, no sé, en campo, por así decirlo, por poner un ejemplo. Es muy distinto que estén tratando de incluir esos gastos en el contexto de un proyecto, que digan, bueno, voy a tener a mi ingeniero comercial haciendo además marketing y eso lo he tratado de certificar y decir que tiene que ver con el proyecto FONDEF. Obviamente en esos casos lo que nosotros hacemos es declarar un poco y decir, no, los gastos efectivamente son gastos esenciales relacionados a resolver el componente técnico del proyecto, son los gastos que van a ser reconocidos. Pero sí, es una forma que hemos visto pasar, ya sea como contrato para laboratorios y universidades que tienen estos centros registrados, pero en el caso de proyectos, el subcontrato no necesariamente tiene que ser un centro de imagen registrado, puede ser cualquier, cualquier entidad jurídica que posea capacidades de I+D y que sean relevantes para el proyecto. En el caso de un laboratorio X puede ser en el contexto de un proyecto, y si está asociado a un proyecto FONDEF, sí, lo hemos visto. Vale. No sé si alguien de la audiencia también tiene una pregunta. O sea, ese sería un gasto valorable, ¿cierto? Uno asume. Hola, Ricardo. Hola, hola. Marcel Estéreo. O sea, lo que estábamos hablando es de que serían los gastos directos que uno asume, o sea, dentro de la memoria de cálculo, que están asociados a ese proyecto como, digamos, horas hombre que yo estoy destinando de la empresa, la supuesta empresa, al trabajo, a su contrato, ¿cierto? ¿Sería eso? Claro, o sea, ahí es muy es importante. valorable. Acá, en el contexto de la ley, como vemos, porque claro, en el contexto de subsidios existe esta diferenciación entre lo que son los aportes pecuniarios y los aportes valorados. En el contexto de la ley nos referimos a lo que son desembolsos efectivos. ¿Qué significa eso? Que es un gasto que, independiente de su preexistencia, si es un gasto que se está haciendo y que es rastreable a través de documentos tributarios definidos, es un gasto que puede defenderse su pertinencia para obtener el beneficio tributario.
poniendo el ejemplo, por ejemplo, de empresas, de repente hay empresas que ya tienen una plana de investigadores participando y que están contratados desde hace mucho tiempo. Y ahora dicen, bueno, estos gastos quiero que sean reconocidos como gastos de máster. Nosotros no hacemos un juicio de valor respecto a, pero esos investigadores ya estaban ahí, entonces no los vamos a reconocer porque no hay ningún componente de adicionalidad, que también es un componente que a veces se habla cuando estamos hablando de subsidios. La revisión que hacemos nosotros es, ok, nosotros por un lado revisamos el componente técnico, estos investigadores tienen relevancia para resolver este proyecto, sí, ok, perfecto, entonces un gasto reconocido, y al momento de rendir, que las rendiciones están coordinadas con lo que son los años tributarios, nosotros decimos, bueno, tú dijiste que este investigador, que nosotros consideramos un gasto pertinente, es un gasto reconocido, ¿dónde están sus liquidaciones de sueldo? Ya, perfecto. Lo que no puede pasar, que pasa en algunos casos donde hemos visto de repente que una empresa dice, oye, mira, este subcontrato, yo digo que vale 30 millones, pero solo estoy facturando 5 porque lo otro lo estamos haciendo por permutación y es como, bueno, lo que es rastreable desde el punto de vista tributario son los 5 millones, entonces aunque tengas un gasto reconocido de 30, lo que vas a poder convertir en el incentivo son los 5 que estás rindiendo y que le estás presentando a Corfo y que Corfo después presenta el servicio sustentable. Espero haber respondido tu pregunta. Aquí otra pregunta. Hola Ricardo, aquí Andrónico Neira de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Tú mostraste dos tipos de gastos dentro de los gastos aceptados, que eran los corrientes y los inversiones en activos fijos. Y dentro de los corrientes habían varios, subcontratos, etc. Pero había uno de protección de resultados. ¿Cuál es la modalidad de la protección de los resultados que se obtienen en un proyecto respecto de una universidad? O eso también es caso a caso. La experiencia es que la universidad es bastante, no sé cómo decirlo, pero es bien reservada en cuanto a la Claro. protección de los resultados. Pero no sé cómo es Corfo. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Aquí igual es muy importante considerar que, claro, como la ley es algo para estos contribuyentes de primera categoría, cada vez que vemos un gasto, siempre lo vemos desde la perspectiva de cómo el contribuyente está realizando ese gasto. Por ejemplo, si un contribuyente contrata a una universidad y la universidad después le paga a investigadores, paga insumos, paga un fee a su OTL para que su OTL haga temas de gestión tecnológica, lo que vemos nosotros como Corfo, que estamos examinando al contribuyente, lo que estamos viendo es un subcontrato singular que tiene una memoria de cálculo que se manifiesta a través de una tabla. Eso por un lado como desde el punto de vista. Y desde el punto de vista de la protección de resultados, ¿qué gastos se reconocen? Los gastos necesarios para iniciar los trámites con INAPI, lo necesario para lo que es la redacción y presentación de patente. Sin embargo, nosotros desde Corfo no hacemos la ley. En su revisión es esencialmente técnica. Nosotros no hacemos un juicio de valor respecto a si esos resultados deberían protegerse o no, quién debería proteger esos resultados, quiénes deberían ser los inventores, de qué manera se deberían repartir los potenciales beneficios comerciales, porque consideramos que ahí los entes que están ejecutando el proyecto, le hacen las empresas de la universidad, están tomando una decisión estratégica, que es una decisión esencialmente entre partes donde se está haciendo un aporte que es un aporte fundamentalmente de privados. Entonces, en ese contexto nosotros permitimos ese gasto, pero no nos pronunciamos respecto a cómo debería solicitarse esa patente, sobre quién debería tener los derechos, y tampoco nos pronunciamos sobre quiénes deberían ser los inventores. Incluso hay proyectos que también por misma modalidad de la empresa, muchas empresas interactúan mucho más con componentes de secreto industrial o know-how que necesariamente. Entonces, si bien una patente es un resultado posible y que también sirve como un muy buen indicador de que efectivamente se hace un esfuerzo y nos da importante, no forzamos el que haya una patente ni nos pronunciamos respecto a cómo esta patente posteriormente se maneja, incluso cómo se paga. Sí, muchas gracias, porque, claro, solicitar una patente es
puede ser un trámite, pero un trámite muy largo, porque Sí. después viene toda la revisión de los diferentes niveles, intenstivos, etcétera. Entonces, una vez que se concede, eso pasan a veces muchos años. Claro. Entonces, ahí, a esa altura ya el proyecto puede haber terminado fácilmente. Ujú. Entonces, yo creo que ahí la protección de los resultados queda un poco a merced de los investigadores de la universidad o la empresa asociada. Claro, es una decisión que toman principalmente las partes ejecutoras del proyecto. De todas maneras, igual, algo que quizás se me olvidó mencionar es los proyectos igual que tenemos varían tremendamente en sus alcances y montos. Nosotros tenemos proyectos, al contrario de subsidios, que los subsidios son como, bueno, acá hay 180 millones y una contraparte, entonces eso hace que todos los proyectos queden bastante similares en relación a su monto y plazos. Nosotros tenemos proyectos que van desde los 30 millones hasta los 80.000 millones. Y de la misma manera en plazo. Proyectos que duran 6 meses a proyectos que tenemos que duran 10 años. Entonces, porque obviamente trabajar con modelos animales, trabajar con variedades vegetales, no es lo mismo que hacer un software que demoráis 6 meses y cada proyecto es revisado bajo ese mismo prisma. Entonces, hay veces que los mismos conceptos, las mismas empresas o los mismos contribuyentes que están haciendo el proyecto dicen, mira, es un proyecto, no sé, de 6 años, en el año 3 creemos que ya tenemos suficiente info como para hacer el claim de patente, lo vamos a incluir dentro de eso. Perfecto, está bien, es decisión de ellos y nosotros vemos si eso genera una coherencia. Pero sí, incluso dentro de eso dicen, mira, nosotros estratégicamente no creemos que esto valga la pena patentarlo o que patentarlo realmente no nos va a dar una posición estratégica mejor. Es que es una decisión totalmente sobre la que nosotros dejamos a la empresa decidir cuál es la mejor manera de sacarle potencial al más de que está haciendo. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Gracias. Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación, muy aclaratoria todo lo que nos has comentado. Bueno, desde acá de la facultad hemos tenido contacto con algunas empresas a quienes le hemos comentado que nosotros estamos como centro registrado de Corfo, de investigación y desarrollo, y lo que nos han comentado ellos es que a veces les complica un poco la parte tributaria. Entonces, en ese sentido, bueno, yo te quería preguntar respecto de este sistema de separación de cuentas. ¿Ya? Bueno, tienes que ser contribuyente de primera categoría con contabilidad completa. Y este sistema de separación de cuentas, me gustaría saber si basta con generar un centro de costo para el proyecto o contrato, o bien tienes que tener un plan de cuentas con algunas características particulares. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, una pregunta que nos suelen hacer. La ley es bastante ambigua en relación a qué significa eso. Y hay algunos que lo interpretan, claro, desde la manera más dura posible, en que tiene que haber un como hiper software y la verdad es que, claro, un centro de costos es suficiente desde el punto de vista de eh, que se puede hacer una identificación correcta de gastos. ¿Cómo funciona esto para las empresas desde el punto de vista contable? Una vez que el proyecto recibe su resolución de certificación, el primer trimestre del año, todos los años, se le solicita a la empresa en el caso del proyecto y en el caso de los centros registrados corresponde a los centros registrados, por eso también se pide que los centros registrados tengan algunas capacidades de gestión financiera, que se haga una recopilación de los gastos asociados y que se haga una notificación de servicio de impuesto interno. A la empresa se le pide, se dice, señora empresa, por favor, usted dijo que tenía estos recursos humanos, que tenía estos gastos directos, que tenían estos subcontratos. Indique aquí cuáles fueron los gastos que realizó este año en cada una de esas cuentas, indicando el nombre del concepto del documento tributario, sus números de identificadores y en qué momento fueron hechos. Únicamente tiene que estar mencionado, no se pide nada más. Generalmente uno en subsidio, como que te piden la factura, el comprobante de pago. Entonces, ese requerimiento primero
habiendo identificado previamente esos gastos, eso también simplifica mucho la gestión. Y eso por un lado. Eso se informa al Servicio de Impuestos Internos, se genera un comprobante de rendición y con ese comprobante de rendición uno se lo lleva al contador de la empresa y le dice, mira, tenemos este beneficio tributario, por favor, cuando hagas tu declaración de renta, úsalo, que también es algo muy importante, siempre recuerdo, que también le estamos recordando a la empresa. ¿Y por qué el centro de costos después puede observar? Porque después, en cualquier momento, ya sea porque estamos notando distintas actividades o incluso por el mismo Servicio de Impuestos Internos, hay una posibilidad que es aleatorizada de llegar a fiscalizar, en el cual al momento de la fiscalización se pide, oye, tú dijiste que estos 5 gastos los habías hecho este año, por favor muéstrame todos los documentos asociados. Entonces, desde un punto como, sorry por la tangente, el sistema puede ser algo tan simple como un Excel o algo tan complejo como software especializado, mientras sea lo suficientemente claro como para ser auditado. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Parece que estamos ok. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente por darnos este espacio para aclarar todo respecto a la ley de cómo usarlas de la universidad. Y muchas gracias a todos los presentes también. Porque hasta ahora el cafecito está bueno. Ricardo, te llamo para que conversemos. Muchas gracias por invitar y bueno, cualquier cosa le puede mandar la presentación en caso de que necesiten consultarla. Vale, Y ahí lo ponemos disponible a nosotros. siempre estamos respondiendo los correos. Así que eso, un gusto. Vale, muchas gracias. Gracias.